nos dice en esta parte Jesús que nos imaginemos qué hermosos me parecerán todos aquellos a los que he perdonado. Y recordemos que cada cosa que vivimos, cada cosa que sucede, es una oportunidad de perdonar. Fíjense, con el ego decimos, me pasó esto, me pasó lo otro, pero el día que llegues que nos diga, ¿cómo has estado? Pues aquí ocupadísima perdonando. Quiere decir, sanando mi mente, trabajando mi manera de pensar, aprovechando cualquier evento, porque vean esto, cuando estamos desde el ego, en automático, juzgamos, calificamos, incluso qué bonito, qué feo, qué bueno, qué equivocado. Con el ego siempre estamos poniendo atributos que hagan distinguir una cosa de la otra. Pero con el Espíritu Santo, que es la voz del amor en nuestra mente, nos da la oportunidad de ver al otro tal y como Dios lo creó. Por eso dice, qué hermosos me van a parecer aquellos a los que yo vea tal y como Dios los creó, en su verdadero ser, no en su apariencia humana o en su identidad humana. Por lo tanto, esto es lo que Jesús nos invita a practicar. En este capítulo que habla del perdón, que es lo que nos lleva a tener relaciones santas, nos pide que no importa si volvimos a la vieja manera de pensar, sino que sigamos perseverando en cada cosa que suceda y que no olvidemos nunca. Es una oportunidad que tengo de ver las cosas sanamente, que quiere decir desde el amor, en vez de una forma enferma, equivocada, que eso es desde el miedo. Este proceso es a lo largo de toda nuestra vida. Depende de lo que practiquemos, hacia dónde nos vamos a dirigir. Si practicamos la manera de ver por nuestra cuenta, nos vamos a seguir como caminando, retrocediendo. Pero si nos dejamos guiar por la voz del amor, vamos a ver con sorpresa cómo ese camino hacia adelante de la mano del amor de Dios cada vez es más bello. Cada encuentro nos va a ser más fácil. No vamos a tener que decir, ay, Espíritu Santo, ayúdame a no ver a esta persona como yo la veo, sino cada día, en la medida que yo practique soltar mi manera de ver en la guía de Dios, me va a salir más natural. Y cada encuentro, aunque sea alguien que nunca había visto, es un encuentro con un hermano, con alguien lleno de la belleza de Dios, que no estamos hablando de lo estético, estamos hablando de la verdadera belleza, la del ser, que todos poseemos. Bueno, entonces, esto es lo que nos dice que sucede. Esto lo llama él el mundo perdonado, cuando ya nosotros dejamos que el amor de Dios nos guíe. Y dice, esta manera de ver que llega a mi mente cuando yo elijo al amor de Dios como mi guía, me va a permitir ver un puente que va de donde yo creo estar, mi mundo de fantasía, de ilusión, a donde realmente está mi hogar. Ese puente, el Espíritu Santo se encarga de acompañarnos a cruzarlo. Entonces, por eso nos dice, es un puente corto y fácil de cruzar, pero solo cuando permito que el Espíritu Santo me guíe. Porque con el ego me va a decir, no, para regresar a Dios, mira, tienes que renunciar a tantas cosas, que eso no es a lo que Jesús se refiere cuando nos invita a deja todo y sígueme. Él nos dice, deja todo, los pensamientos equivocados que tienes y sígueme.
Entonces, esto es lo que vimos la vez anterior. Dice, cuando perdonas con el Espíritu Santo como tus ojos, dice, es cuando realmente recuperas tu capacidad de ver, porque no es la visión física, sino ver realmente, ver el ser que todos somos, ver el amor del que todos formamos parte. Eso es lo que se produce cuando elegimos el perdón. Entonces dice, gracias a tu propio perdón, ahora puedes ver. Bueno, entonces, nos dice también, dice, es únicamente lo que inventaste, excepto que ahora la bendición de tu perdón descansa sobre ello. Lo que veo hoy es el mundo que yo inventé, pero con el Espíritu Santo veo que todo lo que está aquí en el mundo, que parece del mundo, en realidad es de Dios. Que no hay nadie que carezca de la luz divina con la que todos fuimos creados. Eso es lo que obtenemos cuando decimos, Espíritu Santo, renuncio a mi manera de ver, sé tú en mí. Eso no tenemos que decirlo, tenemos que pensarlo y dejar que las cosas sucedan, porque solamente invocándolo vamos a ver lo que sucede. Jesús dice, yo no te quiero convencer de nada, tú eres el único que puede convencerse a sí mismo de que esto que te digo, que has sido creado para el amor y la dicha, es verdad. Yo no te vengo como la gente que nos viene a ofrecer algo y nos atalanta y nos platica los dones del elixir de la felicidad, sino simplemente te dicen, pruébalo, si te gusta. Cuando alguien te dice, mira, esto que vendo, esta es la prueba, es una muestra gratis, pruébalo. Si la pruebas y dices, qué delicia, la vas a elegir, pero convencido, no porque te convencieron, sino porque tú lo probaste y estás viendo lo que sucede con eso, ¿sí? Bueno, entonces, esto es lo que vimos la última vez, y dice, cuando tú eliges al Espíritu Santo, el mundo que tú creías ver, ahora tu bendición descansa sobre ello. Y bendecir, acuérdense, no es echar bendiciones, Dios te bendiga, como forma de palabras ritual. Bendecir es bien pensar y es bien decir, porque cuando yo bien pienso, pienso con Dios, desde la bondad, la verdad de quién soy y de quién eres, y ahí podemos bendecirnos los unos a los otros. Y vean esto, mal pensar es maldecir, nos lleva a maldecir. Bien pensar nos lleva a bendecir. Nosotros elegimos y depende del día. Eso será la manera en que yo voy a usar mi manera de pensar. Bueno, vamos a leer ahora el 4. Las estrellas se desvanecerán en la luz y el sol que iluminó al mundo para que su belleza se pudiese apreciar desaparecerá. La percepción no tendrá razón de ser cuando haya sido perfeccionada, pues nada que haya sido utilizado para el aprendizaje tendrá función alguna. Nada cambiará jamás, y las fluctuaciones y los matices, así como las diferencias y contrastes que hacían que la percepción fuese posible, cesarán. La percepción del mundo real será tan fugaz que apenas tendrás tiempo de dar gracias a Dios por él. Pues una vez que hayas alcanzado el mundo real y estés listo para recibir a Dios, Él dará de inmediato el último paso. Fíjense, en el curso nos dice que el primer paso lo damos nosotros, reconociendo que queremos que algo tiene que cambiar, que hay algo que ya no quiero de esta manera.
Ese es el primer paso. Y lo que quiero que cambie, el curso nos explica, ha surgido por mi manera de pensar equivocada. No es que quiero que cambie lo que me hacen, eso no es a lo que el curso se refiere, sino quiero ver esto de otra manera. Quiero aprender a pensar con amor. Yo quiero eso, pero no me sale porque estamos acostumbrados a practicar y a pensar con el miedo, que el miedo nos lleva a los juicios constantes. Hola, buenas noches. Entonces, fíjense bien, aquí lo que nos está diciendo que cuando nosotros demos el lugar en nuestra mente a la guía del amor de Dios, el amor de Dios se hará cargo de lo que yo le entregue. Pero primero tengo que pedir, invocar ayuda. Y una vez invocada la ayuda, entregar lo que siento que yo fabriqué con mi forma equivocada de pensar. Y decir, reconozco que he pensado en forma equivocada, esto se lo entrego a la guía divina que está en mi mente. Después de eso, lo que se nos invita es a seguir al Espíritu Santo. No quiere decir que el Espíritu Santo viene y resuelve mis temas, sino que yo lo sigo. Hola, adelante, adelante. Entonces, siéntate, por favor. Entonces, de las cosas que no se nos deben pasar por alto es, primero tengo que reconocer que estoy en aprietos, segundo, voy a buscar ayuda, después soy guiada a lo que tengo que hacer y entonces la sanación se da. Pero en este caso nos dice, Dios dará el último paso por ti. Cuando hayas seguido al Espíritu Santo, Él dará el último paso. El último paso es mi regreso a casa. En el Hijo Pródigo es la fiesta que nos hace el Padre para recibirnos de regreso. Porque eso es la bienvenida, ese es el paso que da Dios. Nos da la bienvenida, nos hace fiesta, nos recibe con amor. No hay nada que resolver ni nada que perdonar. Estos son la manera en que Jesús nos está enseñando cómo confiar en que la guía del Espíritu Santo está a nuestra disposición siempre que lo pidamos. Bueno, entonces, dice, cuando tú des estos pasos, adelante. Gracias. La percepción del mundo real, cuando elijas al Espíritu Santo para que te guíe, podrás percibir el mundo real, y el mundo real no es el que yo fabriqué con mi manera de pensar. El mundo real es el mundo transformado cuando mis ojos, mi visión se haya sanado con los ojos del amor de Dios, con los que ya estoy viendo porque lo elegí. Fíjense, esto es, cuando lleguemos a ese punto, cuando pueda ver, dice que porque el amor, solo el amor es real. Solo el amor es real. Y la percepción del mundo real es cuando mi visión ya se sanó con la guía del Espíritu Santo. Dice, y ese momento es cortísimo, porque el siguiente paso es, yo me imagino como los brazos abiertos simbólicamente de Dios, dándonos la bienvenida de regreso a Él, que es nuestro verdadero hogar. Vamos a leer el 5, por favor. Si quieren leer, ustedes jóvenes, recién llegados. ¿Sí? Sí. El mundo real se alcanza simplemente mediante el completo perdón del viejo mundo, aquel que contemplas sin perdonar. El gran transformador de la percepción emprenderá contigo un examen minucioso de la mente que dio lugar a ese mundo y te revelará las aparentes razones por las que lo construiste. A la luz de la auténtica razón que le caracteriza, te darás cuenta, a medida que lo sigas,
de que ese mundo está totalmente desprovisto de razón. Cada punto que su razón toque florecerá con belleza, y lo que parecía feo en la oscuridad de tu falta de razón se verá transformado de repente en algo hermoso. Ni siquiera lo que el Hijo de Dios inventó en su demencia podría no tener oculto dentro de sí una chispa de belleza que la dulzura no pudiese liberar. Fíjense lo que nos está diciendo aquí, que lo que parece insalvable, que lo que parece defectuoso, contiene la chispa divina, que solo la dulzura puede liberar para que quede a la vista. Esto, fíjense qué hermoso que nosotros desde el ego, ¿cómo buscamos la belleza? ¿De qué manera buscamos la belleza? Desde nuestro ego. Físicamente es una manera. En encontrar la razón en lo que pasa, o tratar de buscarle una razón. Justificación de las cosas, buscarle calidad a las cosas, comparar las cosas. Pero fíjense, esto es dejar de ver, ponernos todavía más velos que nos impiden ver la verdadera y única belleza que viene de la creación de Dios y que está contenida en cada uno de nosotros, sin excepción. ¿Sí? Yo me estaba acordando que en el curso de la mañana, antes había, los que hacen años que vienen, venía una chica brasileña, que cada vez que hablábamos que no hay nadie que no contenga dentro de sí la luz de Dios, aunque no se vea, pero todos contenemos la luz de Dios, sin excepción. Y esta niña siempre decía, ¿hasta Hitler? Su pregunta era, su ejemplo máximo era, ¿hasta Hitler contiene la luz de Dios? Sí, hasta Hitler. No importa a quién pongamos de ejemplo, cada quien tenemos nuestro Hitler en la mente, alguien a quien creemos más allá del perdón, porque lo juzgamos como no merecedor. Hola, adelante. Entonces, fíjense bien, por eso tenemos que recordar que dentro de nosotros, a la luz de la auténtica razón, te darás cuenta, a medida que tú sigas esa guía, de que el mundo que fabricamos desde nuestra forma de mente de pensar, nuestra forma equivocada, no tiene nada valioso contenido. Pero en el mundo ese de demencia está la luz de Dios. ¿Dónde? Dentro de cada cuerpo, dentro de cada mente desquiciada, todos conservamos el camino de salida, el camino de regreso a casa. No hay uno solo que no tenga esa oportunidad. Mira, yo así lo creo, pero en una lectura de Rampa, que dice que todos tenemos la providencia de Dios está en todos, que menos el que niega es su existencia. ¿Qué quiere decir eso? El que niega su existencia es el que se suicida. Fíjense, el que niega su existencia es el que no quiere creer todavía. Tiene la presencia de Dios, pero no la está gozando, porque no es que no la tenga, es que la niega y no la goza. Muchos de nosotros ni siquiera negamos, al contrario decimos, yo sé que Dios está en todas partes, pero no lo estamos viviendo. Y lo que se nos invita es a comprobarlo, a practicarlo, porque si practicamos invocar la guía divina, lo vamos a constatar por los efectos, por los resultados. Esa es la única manera. No es que Dios se nos vaya a aparecer físicamente, no. A Dios se le siente, se manifiesta, se revela, pero no es una revelación física, es una revelación espiritual a través de nuestras mentes. Entonces, dice, ni siquiera lo que el Hijo de Dios
fabricó en su demencia. 393, Podría no tener oculto en su interior lo que dijimos hace rato, la chispa divina. Todos, absolutamente todos, contenemos la chispa de Dios, la luz de Dios, el amor de Dios. De hecho, somos eso. Nada más no estamos conscientes. Y si yo lo niego, simplemente vivo la consecuencia de ese negarlo. Y la consecuencia de ese negarlo es sufrir. No porque me castiguen, sino porque al olvidar que poseo, que cuento con Dios, es cuando sufro. Y es inevitable. Pero el sufrimiento de ese tipo no existe en realidad. Es temporal. Es mientras yo piense en forma equivocada. Es como si yo digo, ay, me van a robar, me van a robar, me van a robar, me van a robar. Y cuando me roben, voy a decir, yo sabía. No, yo empecé a fabricar esa experiencia con pensamiento. Sí, Al pensar así. Sí, como dicen, la anticipación del mal es peor que el mal. Claro, y mira, y si llegamos a un lugar que pudiera parecer con los ojos del miedo tenebroso, y tú vas, yo sé que voy a encontrar a alguien que me va a echar la mano en este lugar porque lo necesito y a esto acudo, buenas noches. Va a aparecer. Yo nunca me olvido que en una ocasión estábamos en Sayulita, que todo el mundo conoce Sayulita, y era un estado bastante bonito, pero esto era hace bastantitos años, estaba más elemental. Y yo llevaba un coche, iba con una amiga, y yo iba a manejar. Y resulta que el coche empezó a fallar, ya que nos íbamos a ir. Y dije, bueno, creo que falló todavía en el pueblo. Pero me dicen, no, pero ¿con quién te lo va a arreglar aquí? Un mecánico de pueblo no arregla estos coches. Dije, pues no sé, pero yo sé que contamos con Dios, porque ese es al que yo estoy invocando. Así le dije a mi amiga. Y agarro y me veo un lugar donde había mucha gente y me metí. Pero no me di cuenta, pero no me importa. Al final resultó que era una cantina. Y se me olvidó. O sea, se me olvidó que el coche estaba descompuesto. Entonces me meto a la cantina, pero me paré en la puerta y que corren dos, que se vienen a la puerta, véngase señor, y me sacan. Y dije, bueno, y le digo, es que fíjese que busco a alguien, a lo mejor ustedes saben de un mecánico, a ver qué le pasó. Pues es que mire, me pasó que mi coche no sé qué tiene. A ver, véngase. ¿Dónde está? Mire, está parado allá a 2 cuadras. Y oiga, señor, ¿por qué entró? Pues porque vi gente. Y yo dije, aquí voy a encontrar quien me va a ayudar. Pues sí. Y me dice, está en lo correcto. Bueno, resultaron judiciales. Se portaron tan bien. Ellos mismos sabían de mecánica, le arreglaron al coche para que llegáramos, me dijeron dónde, había un taller en la Peñita. Bueno, pues todo se resolvió, y me decía, porque mi amiga se burlaba porque dice, no, le digo, ¿ves? En todas partes está la gente buena y el amor de Dios. Sí, cómo no. Te la pasaste dándoles bendiciones, Dios los va a bendecir, se le van a llenar de Dios, qué buenas personas son, que todo el tiempo estén ustedes en las manos de Dios. Dice, pues, ¿tú crees cualquier mala intención que tuviera? Se les bajó. ¿A qué les dices tanto? Que yo quería la mala intención. No, porque yo les decía, ¿ves cómo en todas partes hay gente buena? Ay, no, pues así donde quiera que vayas, ya con esto, ya aquí. Entonces, bueno, nada más es un ejemplo de que de veras lo que busquemos encontramos, lo que pensemos será lo que tendremos, así será la experiencia. Entonces, esto es un proceso de sanar nuestra manera de pensar con la guía del amor de Dios, sin excepción, ¿ok? Como por ejemplo, Doñita, ayer yo iba manejando y de repente una señora que va pasando en el coche me dice, la llanta. Yo dije, ay, pues voy a ir a ver qué tiene la llanta. Pero en un lugar que y la señora su pegadita se detiene
Y yo dije, si no me estoy cocinando, hay un tornillo, una llanta, y a ti, Justo. Sí, sí. Justito. Pues es lo que pasa. Si vamos bien pensando, nos llega la ayuda exacta. Bueno, vamos a leer el siguiente, por favor. El 6. ¿Quieren leer? Esta belleza brotará para bendecir todo cuanto veas, conforme contemples al mundo con los ojos del perdón, pues el perdón transforma literalmente la visión y te permite ver el mundo real, alzarse por encima del caos y envolverlo dulce y calladamente, eliminando todas las ilusiones que habían tergiversado tu percepción y que la mantenían anclada en el pasado. La hoja más insignificante se convierte en algo maravilloso y las briznas de hierba en símbolos de la perfección de Dios. Los ejemplos que nos da Jesús es de cosas sencillas, simples, pero dice, con los ojos del Espíritu Santo, donde quiera que veas, contemplarás la perfección de Dios. Y nos invita a practicar, pedirlo. Fíjense, no pedirlo para que nos lo den, sino pedir yo poder usar este regalo de Dios que está en la mente de todos, a nuestra disposición todo el tiempo. No es decir, ay Espíritu Santo, ven y ayúdame. No, Espíritu Santo, que yo acepte tu ayuda, que mi mente aprenda a seguirte. Eso es lo que tenemos que practicar. Porque si decimos Espíritu Santo, ven y ayúdame, si ya sabemos que la ayuda es que yo me alinee con Él, está bien. Pero si yo le pido, ven y ayúdame, para que venga y me arregle mis asuntos terrenos, estoy equivocada. Porque ese no es la función del Espíritu Santo. Venir a ayudarnos a resolver los asuntos cotidianos, sino venir a ayudarnos en el mundo para recuperar esta forma de ver. No es ni canchanchan, o ni guarura, o achichincle, o mi mayordomo. No. El Espíritu Santo es mi regalo de Dios en mi mente, para recordarnos todo el tiempo. Te amo, te amo, te amo, te amo. Que me está pasando esto y lo otro. Estás en el amor de Dios. Ahora, si yo no lo escucho, esto no lo voy a oír. Si yo me pongo a decirle, oye, por favor, ven y ayúdame en esto, que solemos hacerlo, lo estamos desaprovechando. No lo desperdiciamos del todo porque nunca se va. Eso es importantísimo. Nunca, no importa el error que yo haya cometido, el Espíritu Santo jamás se irá de mí, porque la voluntad de Dios es que esté conmigo hasta que yo esté lista y elija volver a Dios, porque esa es su verdadera función. Por eso, cuando les decía yo el ejemplo, cuando me decían hasta Hitler, sí, cuando él esté listo, regresará a Dios. No importa las acciones ni cuántas vueltas tengamos que darle al asunto. Lo importante es querer volver, tocar fondo y decir, este no es mi reino es de Dios. Sí. Bueno. Toñita, Sí. a la hora, bueno, aquí mencionan el perdón, igual que cuando estás viendo algo en alguien y te representa así como muchas cosas, entregas la manera de verlo y puedes también manejar el perdón. El perdón del Espíritu Santo, que es muy diferente a lo que hemos aprendido. ¿Es lo mismo que entregar y sanar mi manera de ver al perdón? Fíjate, sí, quiero ver a esta persona como Dios lo ve. Porque en realidad, fíjense bien, lo que tengo que perdonar es fruto de la manera en que yo vi a alguien e interpreté sus acciones. Por lo tanto, lo que quiero es sanar mi manera de ver a esa persona y de juzgarla.
lo que necesito es la sanación de mi mente. Y si dices que te perdono a ti, en realidad me estoy perdonando a mí, que es sinónimo de liberarme. Me estoy liberando del juicio que hice de ti. Porque vean, fíjense si no esto se hace un infierno en el que vivimos. Sucede algo de una persona que actúa de determinada manera, que yo considero ataque, o que no me quiso, o que me lastimó, o que habló mal de mí, lo que sea, que yo digo, me hizo. Fíjese, es el evento en sí, y es como yo lo interpreto, del tamaño que yo lo haga. Si yo sigo diciendo lo que me hicieron, lo que pasó, y lo cuento, y lo digo, y lo pienso, y lo sueño, y me enfermo del estómago, y todo lo que sea, lo que estoy haciendo es dándole más poder todavía a ese evento y malinterpretándolo, porque lo que me hicieron no se vale, yo no me porté así, yo no me merecía esto, la interpretación que uno le dé, ¿sí? Bueno, y ahí estamos dándole, y es lo que sucedió y lo que me sigue sucediendo por mi manera de interpretar eso. Imagínense de qué tamaño lo hacemos, como la bola de nieve que empieza choco, choco, choco y va más grande, más grande, más grande. Esto es lo que Jesús nos pide: párale ya, de ti depende. Prueba practicar el perdón, y el verdadero perdón, el verdadero es: te perdono por lo que yo creo que me hiciste. Esa es una forma de iniciar a perdonar. Te perdono por lo que yo creo que me hiciste. Y dice Jesús, cuando en realidad no me hiciste nada. Tú estás actuando desde tu mente enferma, yo lo estoy interpretando desde mi mente enferma, juntamos las confusiones y a sufrir se ha dicho. Cada uno de su lado, unos con culpa, otros con victimez, otros, pero todos mal. Porque la verdad es esa. Equivocado. Porque mal, porque mi mente está mal pensando, entro en esa disque dimensión que en realidad, fíjense, vivimos en el amor y en la dicha, soñando con el desamor y la desdicha. Vivimos desde el ego. Todo desde el ego. A eso es lo que el curso llama sueño, a la forma equivocada de pensar. Bueno, entonces vamos a continuar. Desde el mundo perdonado, el Hijo de Dios es elevado fácilmente hasta su hogar, y una vez en él sabrá que siempre habrá descansado allí. Había descansado allí en paz. Incluso la salvación se convertirá en un sueño y desaparecerá de su mente. Pues la salvación es el final de los sueños y dejará de tener sentido cuando el sueño finalice. ¿Y quién, una vez despierto en el cielo, podría soñar que aún puede haber necesidad de salvación? Vean qué importante esto que nos dice. Lo que es la verdadera salvación es el final, dejar de soñar, dejar de ver las cosas a mi manera, con mi propia interpretación. Fíjense, eso es a lo que se refiere la salvación, el final de los sueños. De la manera de ver por mi cuenta, separada. Por mi cuenta, de inventar, fabricar interpretaciones a lo que estoy viviendo, ¿sí? Entonces, dice, ¿quién una vez despierto en el cielo, que ese es el verdadero estado mental, puede soñar que necesita salvación? Si ya estás en la paz, en el amor, en la plenitud y en la dicha, desapareció. Fíjense, en el curso nos lo dice de varias maneras. En otras partes nos dice Jesús, cuando tu mente se sane, partirás al Padre a ocupar tu lugar, que nunca
ha dejado de ser tuyo. Y el Espíritu Santo permanecerá aquí con los que aún están necesitando la salvación o el despertar o el recordar. Porque el Espíritu Santo es necesario aquí. La salvación es necesaria aquí. En el cielo no se necesita nada. Todo es. Porque Dios crea a su imagen y semejanza. Por lo tanto, quien realmente soy no necesita ni salvación ni nada. Pero como lo olvidé, viene en mi ayuda, por providencia de Dios, por amor de Dios, la voz en mi mente que me recuerda mi verdadera identidad y me recuerda y me muestra el camino a casa. Solo porque creo estar aquí, necesito salvación. Fíjense las palabras. Solo porque creo estar aquí, necesito salvación. Cuando yo recuerdo que mi hogar no es este mundo, sino con Dios, ya no necesito, ya recordé. Y el último paso lo da Dios, estar con Él. Y ahí ya no hay necesidad ni de salvación, ni de un guía, porque ya estamos en la verdad absoluta, total. Desaparece toda necesidad. Oye, Tonita, Sí. una pregunta. ¿Eso se experimenta en vida? Sí, se puede experimentar en vida. De hecho, Jesús lo experimentó en vida. Pero entonces la manera ideal sería trascenderlo espiritualmente. La manera ideal, muy buena tu intervención. La manera ideal es trascenderlo y lo podemos hacer en esta vida. Y si no, las que sean necesarias, porque lo que sí es, vamos abriendo nuestra capacidad de recordar y vamos quitando velos a la verdad y a esa chispa divina que habita en nuestra mente. Entonces, si en esta vida recuerdo cosas, las practico y sobre todo a través del perdón, yo puedo regresar a casa. Fíjense de qué manera Jesús aceleró su proceso y regresó a Dios. ¿Cuándo qué? Perdónalos porque ¿Sí? O sea, lo que podía haber sido un evento de pobrecito de mí, lo vivió para regresar al Padre. ¿Por qué? Porque no juzgó, porque no se victimizó, porque también en el curso de milagros pone mucho énfasis Jesús en decir, no me vean como víctima ni como alguien que vino a pagar por sus pecados. Yo vine a regresar a casa, a recuperar la identidad, mi verdadera identidad, al trascender el cuerpo, y lo trascendió. Por eso él dice al final, yo me voy al Padre, regreso al Padre, cuando se les reaparece a los apóstoles, pero les dejo al Espíritu Santo para que los guíe como me guió a mí. Eso es lo que en realidad dejó. Eso es lo que en realidad dejó. Nos dejó al mismo guía que él usó y que dice, y está aquí para todos. No estaba para Jesús y él de cuates y de buena gente, nos lo comparte. No, nos lo da Dios. Él lo vivió, sabe que eso lo hizo volver a Dios y por eso nos dice, úsalo, invócalo, déjate guiar por Él. Él conoce el camino. Porque de hecho Jesús no necesitó ni el proceso del perdón como lo estamos hablando. Jesús no, sí lo vivió en la cruz, porque ahí pudo tener la tentación, porque estaba, pues él, fíjate, él no le había hecho daño a nadie, él compartía sus enseñanzas, tratando de que todos recibieran eso que él ya sabía. O sea, no quería ser secreto de lo que él sabía. Y no, cada quien que lo averigüe a su modo. No, nos compartía lo mejor que podía en cada encuentro con quien fuera. Porque Jesús no hacía excepciones de que, no, con estos no hablo. Él, quien se acercara a él,
hasta fue acusado de juntarse con los que no, Sí, por los unos y fariseos. por otros, ¿sí? Entonces, Jesús lo vivió, lo comprobó, y a la hora final fue como su examen de salida, su doctorado honoris causa de regreso a Dios. ¿Sí? Y entonces todo la hostilidad y medio adverso que vivió, se puede decir que era producto de la mente desorientada y él no hizo caso. Y ahí te va. Él no le hizo caso y más que nada no se enganchó y perdonó cada persona, cada situación, porque esa es la manera en que nuestra mente se va liberando, sanando con el Espíritu Santo. Y eso Jesús nos lo muestra con su experiencia y su salida. Fíjese, la crucifixión, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero yo sí creo que a veces a lo mejor hasta las palabras eran los perdono porque no saben lo que hacen, porque él sabía que Dios no juzga y no condena, porque eso es lo que enseña en el curso. Dice, Dios no perdona porque jamás ha condenado. Eso lo enseña en el curso. Y él, claro. Entonces, más bien era yo, Jesús, perdono porque no saben lo que hacen, no están haciendo nada, solo acabando con una vida física y el cuerpo no es nada. Yo ya sé que soy uno con mi Padre. Sí. Toñita, pero entonces la crucifixión que vivió Jesucristo fue su manera equivocada de, o sea, su mente enferma. No. A todos con Dios nos puede pasar lo que sea aquí. Si es con Dios, lo vivimos en amor sin victimez, que así lo vivió él. Si es con el ego, pobrecito de mí, Señor, ¿por qué permitiste? Y su parte humana asomó en algún momento, pero después se reconecta con la guía divina y es como se va. Y reconoció su parte humana. Tuvo miedo. Sí, claro. ¿Y por qué me has abandonado? Y pidió, No. si es posible, que no sea así. Ahora, esto es todavía más útil para nosotros. En vez de hacernos o sentirnos víctimas o débiles o incapaces, recordar, no se trata que Dios venga y porque me quiere me modifique la experiencia, sino que yo recuerde que Dios nunca se ausenta de mí. Esto es el regalo de todo lo que vivimos. No es que Dios se aparezca con sus legiones y me salve mi cuerpo y mi vida física, sino que yo sienta la presencia de Dios en mí, que sienta su amor y lo elija solo a Él. Toñita, por Sí. ejemplo, en el ejercicio que me tocó ayer, de Dios va conmigo, Dios está conmigo, hoy Dios está conmigo, es el regalo que le hago. Entonces, ahí como que Él también necesita de mí, Dios necesita de mí. Jesús en forma simbólica nos lo dice, pero en realidad yo soy quien necesita de Dios. Sí. En realidad somos uno con Dios. Dios como amor perfecto se alegra de que estemos en la dicha, como amor perfecto. Nos ve soñando y nos ve sufriendo, y es la razón por la que nos envía su voz a la mente para que nos recuerde, no hay nada que sufrir, no hay nada que temer, por siempre estoy contigo. Pero hay varios pasajes en el curso Ujú. que sí dice que únete a mí para, Sí, o sea, como, pero en realidad únete a mí, no porque yo te necesite, Claro. porque te tengo en mí, en mi amor existes, sino necesito que tú sepas que estás conmigo. Eso es como es una forma pues literaria de expresar algo, porque Dios en realidad sabe que estamos con Él. ¿Sí? Acuérdense, el curso de milagros, si lo tomamos todo al pie de la letra, literalmente, podemos malinterpretarlo. Por eso es importante leerlo con calma y no olvidemos
Cada uno de nosotros necesita leer su libro, hacer sus lecciones. El curso de milagros, esto es una manera de reunirnos para reforzarnos unos a otros. Pero en realidad el curso va a tener efecto si yo lo leo, si invoco al Espíritu Santo cuando tengo dudas, cuando no entiendo, para sentir su presencia. Porque esto es entre Dios y su Hijo. Pero no quiere decir los elegidos. Todos somos los elegidos. Dios está con todos. Si yo quiero cambiar, sanar mi manera de pensar, tengo que elegir al guía de Dios. Y para poder sentir su presencia y sus efectos, tengo que practicar lo que el curso nos invita a hacer. Entonces, como les digo, esto es personal, cada uno con Dios. Porque si no, se queda como una reunión semanal interesante, donde aprendemos un rato unos de otros, la pasamos bien, pero es llévatelo, llevémoslo a nuestra vida. Cada minuto, a nuestra vida, cada nanosegundo. Sí. Fíjate que también quiero compartir algo que estaba viendo del poder de la observación. Y decía que en el poder de la observación tenemos la oportunidad de cambiar las cosas. Bueno, desde otro punto de vista, pero aquí yo lo ligo, que sea, ve la vida con los ojos del Espíritu Santo. Y los ojos, más que recibir de afuera lo que viene para que lo interpretemos, lo juzguemos y demás, que eso es lo que nos pasa cuando le damos una torre, es los ojos pintan, son como pinceles que pintan. Entonces, en esa conciencia, el Espíritu Santo, si yo lo pongo en mí y veo con el Espíritu Santo, como Él ve, y pinto como con Él, con esa. Fíjense, este mundo que vemos, usando esta metáfora, es una obra de cada quien. Cada uno pinta o sus barbaridades. A veces hay cuadros que son barbaridad en media, hay tragedias. Ya cuando empecemos a pintar chusco, algo divertido, ya va mejorando el asunto, pero a veces son los colores más sombríos, las caras más... ¿De dónde? Fíjense, si vemos las películas, en la televisión, las series, a veces ves unas cosas que dices, ¿de dónde sacan todo esto? Pues de nuestra querida mente. Monstruos, engendros, ángeles, interpretaciones, a como yo lo interpreto, pero no como realmente Dios pinta. Dios hace cada uno de nosotros, es la obra de arte de Dios, una preciosura. Pero nos perdemos de ver eso porque elegimos ver con los ojillos del crítico más crítico que hay, y nos perdemos de la maravilla que podemos contemplar cuando cambiemos de guía. Fíjense, de nosotros depende. Pero ¿saben qué es el problema? Hay adicción a la crítica, adicción a ver a mi manera. Porque, pues déjenme ver, espérense. Si Dios me dice, renuncia a todo. Yo les contaba que cuando yo empecé, me entusiasmé con el curso de milagros, dije, pues hay que practicar. Y practicar quiere decir dejar de juzgar, dejar de criticar. Dije, oh, que es difícil, pero bueno, pues voy a buscar, por lo menos voy a intentar. Y ahí voy de abliche con mis amigas, de que nos reuníamos regularmente. Y ya les dije mi intención, ¿verdad? Y entonces se me queda viendo una y me dice, oye, ¿y entonces de qué vamos a hablar? Nos vamos a quedar mudas, calladitas, toda la reunión. Yo me quedé, no había pensado en eso. Y me dice, pues a ver, pide guía, a ver qué te llega, mi reina. Entonces, pero fíjense qué pasa. Empezó a surgir con años, porque no se crean que fue de la noche a la mañana, temas interesantes de qué hablar.
en vez de hablar de alguien. Cosas del pasado. No, y hablas de arte, de cultura, eventos, cosas buenas. Y empezamos a encontrar, ¿qué crees? Que el otro día presencié, como por ejemplo lo que cuentas del tornillo, que una persona bien linda vino y me asistió. Hablar de cosas buenas, positivas, que veo como benéficas, ¿sí? Entonces, sí se puede, pero con el ego nos volvemos adictos al sabor que da el estar criticando a alguien, hasta nos acomodamos bien. Les tengo una buenísima. A ver, viene, como para hacer chocolatito, ¿verdad? Y cuando podemos deshacernos de esa forma equivocada de sentirnos felices por un ratito despachándonos al prójimo, porque la verdad es, nada bueno me deja, nada bueno me deja. Simple y sencillamente yo estoy viciando mi bendita mente con una forma equivocada de pensar. Eso es, yo elegí usar mi mente, que fue creada por Dios para bien pensar, la uso para mal pensar, pero es mi elección. Ahora no se trata de que Dios mal piense de mí, porque entonces ahí me quedo así. Entonces, ahí va de nuevo, me perdono por estar pensando de esta manera. Quiero ver como Dios ve, quiero sanar mi mente, reconocer, necesito sanación. Espíritu Santo, pícala, porque de veras, eso es lo que tenemos que perseverar. ¿Sí? Bueno, vamos a fueron muchos años en pensar de una cierta manera. No, fueron pues casi toda nuestra vida. Y como les digo, llevamos media hora con esto. O sea, viendo el pastel completo, es una rebanadita delgadita la que le he dedicado a esto. Pero de mí depende que esto crezca y vaya en aumento, y yo vaya viendo y me vaya alegrando de los frutos de bien pensar. Y ahí sí ya no voy a querer dar a esta manera. Sí. ¿Cómo ayudan a esto el libro de ejercicios? O sea, los ejercicios diarios, ¿es un año nada más o tienes que seguirlo haciendo ya de por vida? ¿O cómo funciona? Te voy a decir, no hay una regla. De lo que me encanta del curso de milagros es que no hay reglas. No te dice, fíjate, es más, en ninguna parte del curso dice te tienes que reunir con otros a compartir esto. Dice, un maestro de Dios es todo aquel que una vez entregada su mente a la guía del Espíritu Santo, lo vive en su vida y lo comparte a través de sus experiencias. ¿Sí? Y de alguna manera no te dice tienes que leerle así, tienes que hacer. Lo único que te pide es, haz los ejercicios aunque sea una vez. Y te dice luego, cuando terminas, dice, este no es el final. Cuando terminas, es el comienzo. Porque ahora es cuando puedes empezar a hacer esto parte de ti. Y así como hemos hecho parte de mí, pensar con el ego, con el miedo, con la crítica, con el juicio, ahora puedo empezar a hacer parte de mi vida constante el perdón de todo lo que se me atraviesa, de la mano del Espíritu Santo. Entonces, lo que sí es ineludible, leer el texto y hacer los ejercicios, porque uno sin el otro quedan incompletos. El puro texto es maravilloso, pero sin la práctica que los ejercicios dan, pues entonces queda incompleto, ¿sí? Y los ejercicios, las lecciones, fíjense bien, son maravillosas, pero necesitan de la comprensión que el texto da, porque si no las podemos malvivir, desaprovechar y malinterpretar, ¿sí? Esto que estamos haciendo aquí, yo los bendigo y les agradezco porque se los he dicho muchas veces. Pues yo estoy haciendo mi curso en voz alta, pidiendo comprensión, uniéndome al Espíritu Santo, ¿sí?
y nos sirve a todos porque en este momento unimos nuestras mentes. Pero esto, somos de una sola mente. Lo que tú logres, nos lo compartes a los demás. Lo que yo logre, se los comparto a ustedes. Yo lo que les quiero decir es que no dejen de hacer las lecciones, no dejen de leer en su casa el texto por su cuenta. De verdad es la manera. Esa es la manera. Fíjense, podemos dejar de asistir al taller, a la reunión semanal, pero no soltemos el libro ni la práctica. Esto nos sirve para, ¿qué será? Aligerarnos, antojarnos unos a otros, compartirnos, enfocarnos, compartirnos cómo lo vemos y practicar. Sí, practicar, porque aquí de entrada llegamos y nos vemos unos a otros, claro, y nos tenemos que ver. Y además encontrarnos en un ambiente donde todos compartimos la misma intención, ¿sí? Y nos hermanamos y podemos practicar el unirnos. Fíjense, aunque no nos veamos más que el día del curso o no nos hayamos visto más que hace poquito tiempo, no importa, todos somos parte del mismo ser, el mismo Padre es nuestro origen, poseemos los mismos dones y a mí lo que me pasa es que bendigo trabajar juntos, pero yo en mi casa agarro el libro y hago mi lección y lo que corresponde. Otra cosa, cuando ya hicimos la lección en orden, se puede pedir guía y nos puede llegar, abre el libro, estamos viviendo algo difícil, entonces podemos decir, nos puede llegar la voz, abre el libro, y donde abramos está la guía exacta. Pero así como de, ay, qué bárbaro, es una cosa, pero más si siente sorprendente. Gracias, Flaco. Es maravilloso, es maravilloso. Yo no me canso de ver eso, porque se establece una conexión entre nuestra fuente divina y su Hijo amado, porque Dios solo quiere nuestro bien. Yo creo que aquí hay algo que rescatar, porque, o sea, yo vengo al curso porque yo creo que el Espíritu Santo y todo, pero cuando tú lo hablas, como que sí lo crees, es como que me cuesta mucho trabajo a veces creerlo, y cuando vengo y tú lo dices tan fuerte, es algo diferente. Mira, mí, o sea, es como refuerza, es como que lo refuerza, y sí lo entiendo con bueno, mi mente. yo les estoy compartiendo, ahora sí que no es la experiencia de mi necedad, mi terquedad, mi perseverancia, y de decirle, Espíritu Santo, me declaro incompetente, entraré. Yo les digo una cosa, se los prometo, la Toña de antes no era Toña, ¿qué feo le dijiste? Muy efectivo. La Toña que le diga Toña. No, pero la forma que dijo la Toña, fíjate bien, la Toña de antes no se hubiese atrevido ni en sueños de locura ni en borrachera con los federales, nunca me hubiese atrevido a dar un curso de milagros. ¡Qué esperanzas! Si yo ni lo entendía, para que confiemos en que el Espíritu Santo está en la mente de todos. ¿Sí? Mira, el fin de semana, bueno, la semana vimos una película que se llama, a ver, ¿cómo se traduce? Giuseppe Moscati, que es un santo italiano, okay, que para mí vivió lo que aquí estamos escuchando. Ay, qué bueno que me dices. Yo soy italiana. Giuseppe Moscati. Ajá. El amor que cura. Es un médico, qué bonito. Es un médico que está certificado por la Iglesia Católica. Ajá. Y la verdad, la vida que se ve que vive, la forma en que vive esto que estamos oyendo, es asombroso. Fue eso como yo ubico que fue a principios. O sea, lo hizo vida. Lo hizo vida. Fue a principios del siglo. Y estaba su compañero de escuela, otro médico, que te presenta el otro esquema. Entonces se ve muy padre la forma en que lo vive, todo esto del perdón, todo esto de
O sea, se los recomiendo ampliamente. Pero Como qué ejemplo bueno, de pero vida. Giuseppe. Apúntenle y luego me lo recuerdan a mí. Ahí te va. ¿Me la presta? Josepe. Ah, no, pues ya la prestaste. Ahí te va. Se los recomiendo ampliamente. Viene, nos lo prestaron y venían 2 horas, porque es muy, dura como 3 horas y media. Ok. Pero de verdad, no sé si está en internet, no lo he checado. Ahí les paso el teléfono para que tomen los datos. Muy bien, gracias. Pero muy padre. Bueno, vean esto. ¿El teléfono de qué? De Giuseppe. Del tal Giuseppe. Así como de la tal Toña, la de antes. Pero de veras, Giuseppe, de Moscati. verdad les digo, todos Con ese. con la ayuda de Dios. No tengamos la menor duda, ¿eh? Pero es una No película, hay ¿verdad? mentira de que Sí. quien me dice, ay, ¿qué conexión tienes? No, qué necesitada estoy que me la paso pidiendo y pide. Y además ya me convencí, yo así prefiero, porque si no la vida es más difícil, pesada, y además círculos viciosos, no avanzamos. Es lo que quizás nos cuesta, Claro. ¿no? El entregar lo que es tu vida, entregarla así al Espíritu Santo en esta nueva visión, en esta nueva vida. Esto que nos están invitando a hacer. Sí, claro. Porque el egoísmo se aferra y dice, oye, pues esto se sufre, pero se goza, ¿no? No, y fíjate, más que egoísmo, soberbia. Y más que soberbia, miedo. Porque es un miedo a reconocer que todo lo que he hecho está equivocado. Jesús mío, es lo más amenazante que puede haber. He vivido en el error. Pero me dicen, haz de cuenta que llegan y me dicen, entrégame todas las cosas echadas a perder que traes para que te queden tus manos desocupadas y recibas tu herencia divina. Eso es, deja todo y sígueme. O sea, y les digo, esa es una forma de imaginariamente o decirlo con palabras lo que no hay palabras, ¿sí? Y les digo que yo misma, las palabras que digo, yo no las hubiera dicho por mi cuenta. La tal Toña no habla así. Pero si te unes al Espíritu Santo, cada uno de nosotros, con esa convicción de que yo quiero contigo, es cuando te nos va a llegar las palabras. A veces puede ser silencio que nos llega, a veces las palabras, a veces lo que es todo un rollote queda condensado en tres palabras, pero además nos queda claro, no atacas a nadie, porque con el Espíritu Santo la palabra nunca se utiliza para atacar, solo para bendecir y para unirnos. Esa es la gran diferencia. Tonita, ¿sí? Y también los cambios es también en el cuerpo, porque digo, yo lo he vivido y que claro que me falta muchísimo por vivir, pero en la experiencia que yo he tenido es también precisamente el cuerpo cuando está en la soberbia y está en la ira y está en el sufrimiento y todo, adopta ciertas características, ciertas posturas, y cuando ya vas entendiendo de poquitito en poquitito, o sea, vas soltando. Claro. Vas soltando los hombros, la frente, o sea, vas teniendo toda esa maravillosa experiencia y es parte de la paz. Claro, porque acuérdense que una mente en amor manifiesta belleza. Puede ser en palabras. Miren, no estamos hablando de lo estético, estamos hablando de la experiencia de dicha, de amor divinos, que esa es la verdadera belleza. Quien ama es bello. Cuando amamos realmente manifestamos una belleza que no tiene que ver con lo físico, pero el ego anda buscando el sustituto de todo, porque como está en competencia con Dios, todo cuerpo necesita encontrar un sustituto de lo que Dios nos dio. Dios nos da nuestro ser espiritual, con el ego fabricamos el cuerpo, lo corporal, y así nos lo vamos llevando y seguimos confundidos. Entonces, si me cacho confundida, no es decirle, mira Señor, es que yo pienso así porque mis papás así me enseñaron. Dice Jesús,
entrega lo que te pesa, dámelo. Yo te entrego, fíjense, a Dios, que yo creo que mis papás son los responsables de mi manera de pensar y se lo entrego a Dios, me voy a liberar de eso y voy a poder amarlos tal y como son. Voy a dejar de culpar, voy a dejar de responsabilizar. ¿Y qué pasa a cambio de eso? Me doy cuenta que en realidad yo elegí pensar lo que yo veía ahí, lo hice mío, lo estoy practicando, no me está gustando, pero en vez de entretenerme culpando, mejor cambio mi manera de pensar. Fíjense qué diferente. La enfermedad es la manifestación del ego, de no creer en el Espíritu Santo. Fíjate, no, y es un ataque a nosotros mismos, y nos agarra cualquiera, a todos nos da. Yo traigo el cuello torcido ahorita y digo, bueno, pues me perdono, cualquier cosa que sea, porque cuando uno trae algo rígido, pues los pensamientos de rigidez que están por ahí, ¿sí? ¿Sí? Por ahí, sí, no cambiar a nadie. No necesariamente. No necesariamente. ¿Qué te refieres? Dice, hablas de mí. Toñita, fíjate que, digo, yo quiero compartirte una visión personal que tuve. Tengo como unas 2 semanas, todos los días, el espíritu me despierta a las 4 de la mañana y me pongo en oración. Y haz de cuenta que al momento en el que yo estoy haciendo esto, le permito al espíritu que me hable, o sea, callo mi mente y le permito que me... Escucharme. Exacto. Entonces, fíjate que vine al curso de Milagros y Dones y me quedé enganchada en el proceso de una manera increíble, o sea, porque mi ser me estaba hablando así de y esto, y se me revelaron un montón de cosas, y dentro de esas cosas que pude ver, que ahorita me está brincando muchísimo con esto que estamos platicando, es que yo pude ver a Jesús en la crucifixión como una cruz y ficción. O sea, en el momento en el que nos permitimos sanar esa idea de la cruz como una cruz como una ficción, algo ilusorio. Exactamente, que nos enganchamos nosotros a esa... Fíjate qué bueno está eso. Sí, sí. Sí, una ficción de necesitar sufrir. Claro, claro. Eso con el ego, porque el que más sufre, pues más categoría tiene. Porque los demás dicen, oye, yo es que me pasó eso. No, espérate que te cuente lo mío. Pero a ver si no te cuenta que lo que yo pude ver es esa manera equívoca que tenemos de engancharnos en ver a Jesús sufrido, sí, en verlo crucificado, porque de alguna manera nos estamos nosotros predisponiendo a ese mismo sufrimiento, a crucificar, claro, claro. Y Jesús decía, carguen su cruz y síganme. Pero, ¿qué quiere decir? Revisen sus pensamientos, que son su cruz. Pero eso no lo enseñaron. No, en el curso. No, estamos hablando del curso. Porque miren, si decimos eso no es lo que enseñaron, podemos caer en la tentación de otra vez echar la responsabilidad a otros y el otro al otro y llegamos a la niega. Porque pues ellos son y no, fue la serpiente, y fue la manzana, ¿sí? Y al final fue Dios el que los colocó. O sea, todo eso son nuestras versiones. Otra palabra que se usa para la crucifixión, para hablar de cómo los cristianos, los católicos, estamos viendo eso, clavados, porque la palabra es clavados, es crucificación. Tenemos crucificación. Tenemos fijación en el sufrimiento. Porque qué bárbaro. ¿Sí? Pues un comentario de algo que yo cuando me di cuenta me ayudó es la cruz se hace con un signo de menos
que si tú lo ves espiritualmente lo crucificas y lo resucitas. Entonces ya pierde su carga negativa, entonces ya como que se empata. Es como no el significado que le des. Exacto. También otra que para mí me ha servido mucho es, si tuviera otra cosa de esta, hágate cuenta, présteme una. Gracias. Fíjense, esto es el plano humano terreno, el tiempo, el cuerpo, nacimiento y muerte. Esto es lo divino. Fíjense bien, la inserción de lo divino en lo humano nos trae el cielo a la tierra. Lo podemos ver como símbolo del cielo en la tierra, fíjense bien, y Jesús como el que nos señala que a través de no sufrir y no sentirse víctima y no juzgar a nadie, Él hace su camino ascendente al cielo. Se libera de lo... Es lo que nos está enseñando para poder entender el verdadero significado de las cosas. Entonces agarrar la cruz es precisamente... Agarren su cruz y síganme, es lo que está, sus lecciones, entreguen, aprendan y entreguen como yo entregué. ¿Sí? Porque fíjense, él, su fase de abordar fue la cruz. O sea, fue el último evento en la tierra que vivió fue la crucifixión. O la crucifixión, porque él sí lo vivió como algo que no era real, porque cuando se lo tomó como humano dijo, Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz. Pero después hasta se puso a ofrecerles a sus amigos de crucifixión, el que quisiera, órale, vénganse, yo sí quiero, yo no quiero. Pero bueno, o sea, él a compartir el cielo al que estaba listo para eso. Fíjense. Entonces, agarremos nuestra cruz, quiere decir, sana tu sistema de creencias equivocados que te pesa tanto y que te hace doler tanto y sufrir tanto, para que regreses al Padre, que es la dicha, la plenitud, tu estado real, tu verdadero hogar. Fíjense qué diferente el significado que le podemos dar. Qué diferente es ver que en la vida no estás inserto como un personaje que está sufriendo todo lo que le pasa. O sea, si tú lo ves así y así te lo crees, pues así lo vives. Claro, la interpretación que yo le dé será como yo lo voy a vivir. Te devuelvo tú. Muchas gracias. Traes muy buen marcador. Sí. Devuelvo tu planta. A ver, vamos a ver el 7 y el 8 para ya terminar esta parte. Desde el mundo perdonado, el Hijo de Dios es elevado fácilmente hasta su hogar, y una vez en él sabrá que siempre había descansado ahí en paz. Ese ya lo habíamos leído. El 8. Entonces el 8. El 8 nomás vale. ¿Cuánto deseas la salvación? Pues ella te dará el mundo real, el cual está esperando ansiosamente ese momento. Las ansias del Espíritu Santo por dártelo son tan intensas que Él no quisiera esperar. Si bien espera pacientemente, une su paciencia a tu impaciencia para que tu encuentro con Él no se demore más. Ve gustosamente a encontrarte con tu Redentor y con absoluta confianza abandona con Él este mundo y entra al mundo real de belleza y perdón. Entonces fíjate lo que nos pregunta. De verdad, ¿cuánto deseas la salvación? Porque la podemos estar pidiendo, pero con ganas no de es... que no llegue. Espérame tantito. O sea, sálvame, pero no me quites tal cosa. La salvación es el abandono total de mis ilusiones, de mi forma equivocada de ver, de mi miedo. Eso es la salvación. Pero eso lo tenemos valorado como algo importante para nosotros. Parece mentira. Porque no nos damos cuenta que lo que nos rehusamos a entregarle a Dios y que tanto nos dice, dame ya lo que traes, suelta todo para que puedas seguir tu camino ligero de equipaje. Y no tenemos. Bueno, te doy esto, como cuando vamos
que viene el chacharero a la casa y ya tenemos una bola de cosas para entregar y a la hora de dárselas, espérame, esto no, no, pero esto me lo voy a quedar. Y lo mismo hacemos cuando dice que vamos a limpiar nuestro closet o cuando nos vamos a deshacer de fotografías de las de antes que eran de cartones. Y tenemos una necesidad de seguirnos quedando con cosas a las que les hemos dado poder. Y dice, suelta, porque es la única. ¿Qué tanto deseas la salvación? Decimos, totalmente. Bueno, entonces deja todo y sígueme. Ah, no, espérame tantito. Y ahí es donde nos esperamos tantito. Nosotros mismos nos rehusamos a eso. Y luego dice que el Espíritu Santo está ansioso de darnos la salvación en este momento, pero que espera pacientemente. Quiere decir en paz. Eso quiere decir con paciencia. El tiempo que te en paz. Lo que te tardes, no, acuérdense, no caduca nuestros derechos que Dios nos dio. No importa los errores que cometa, no importa cuánto me resista, no importa cuánto me tarde, Dios siempre nos ama, siempre está a su puerta abierta. Todos esos son palabras simbólicas para hablar de algo que no tiene forma, pero es la manera en que nosotros lo podemos entender. Cuando decimos la puerta de Dios siempre está abierta para ti, está hablando del regreso al amor. Y nos tiene que hablar en un idioma comprensible para nuestra manera humana de entender, en forma de palabras, de símbolos, de dibujos, porque esa es nuestra manera de entender aquí en este plano. Dice Jesús, cuando tu mente regresa a Dios, deja el mundo de las formas y regresa al mundo de la abstracción. Es totalmente abstracto. No tiene forma, ni colores, ni sabores, ni diferencias, ni categorías. Simplemente es. Tal y como Dios lo creó, así como nosotros somos, aunque por ahorita lo hayamos olvidado. ¿Sí? No importa si lo olvidamos. No puedes perder tu tesoro. No, nunca. La buena noticia es esa. Solo demoramos nuestro regreso a la verdad divina. Eso es todo, pero jamás lo vamos a perder. Nunca, jamás. En las lecciones, es normal que algunas lecciones sean mucho más fáciles de hacer y otras que dices... Claro, esas son las palomeadas, las que dices, está allá, y dices, ay, ¿esta qué le hace? Tengo una persona que estaba haciendo, empezamos el primer grupo que tuve de Curso de Milagros, y entonces empezamos parejo, y desde el primer día dije, yo les sugiero que hagan las lecciones. Entonces se supone que el grupo iba parejeando. Entonces ella viene y me dice, es que te quiero preguntar algo de esta lección, y voy viendo que iba como en la lección 100 y tantos, y todo el grupo iba como en la 22. Entonces le dije, a ver, ¿y por qué vas en la 100 y tantos? Ah, bueno, es que mira, tengo un método. Abro la de 1, está comprendida. La 2, está ya. La 3, bueno, a ver, esta la voy a hacer. Y de cada 20, una le servía según ella. Las demás, dominada y palomeada. No, pero hasta la fecha se acuerda y se ríe tanto que dice, ¿te acuerdas tu alumna avanzada? Avanzada, abusada. Una avanzada de lejos. Pero fíjense, eso no es avanzar. Eso es todavía privarme de los beneficios de practicar cada lección, porque cada lección trabaja un renglón y al final trabaja de lo mismo, sanar mi mente de la forma equivocada de pensar, practicándolo de 365 formas, porque la verdad es que está picudo Jesús. La enseñanza del Curso de Milagros, si se dan cuenta, no es un bestseller de leerlo fácil. Lo agarras y te tienes que concentrar. Sí lo podemos leer,
Pero fíjense, de Estados Unidos que se dedicaron a estudiar el curso por años, dijeron, y fue mal interpretado por muchos, que el curso de milagros no es para todas las mentes, no es para todas las maneras de aprender, que se necesita una cierta conciencia y un cierto avance para que el curso sea útil. Porque si no, dice, ay, eso está muy complicado, no le entiendo nada. O, ay, yo ya lo sé. ¿Sí? Pero en realidad es, híjole, no entiendo, pero sí quiero entender. Eso es lo que Jesús nos invita a hacer. Y también, perdón, que tú dejes que el Espíritu Santo también te ayude, ¿no? O sea, pedirles que se manifieste al momento que estás... Es que si no pedimos al Espíritu Santo, no se hace nada. ¿Sí? Miren esto, no es que yo avancé, no es que yo aprendí, no es que estoy muy lista, sino le he terqueado a seguir la enseñanza del Espíritu Santo en mi mente, la guía. Haciendo la tarea. Eso es lo que tenemos que pedir. Ahora, Él me guía, yo hago mi libro, practicarlo, hacer las lecciones, pero Él es el que me está guiando, Él es el que me está enseñando y yo soy la que estoy siguiendo. Y todo este proceso es para regresar a Dios. Unas lecciones duelen más que otras, ¿no? Sí duelen, claro. Sí, hay unas fáciles, otras difíciles. Pues sí, de comprender hasta mueven, hasta marean. Sí, sí. Porque hablando de eso, hay unas palabras que a mí en lo personal, y ahorita se me vino a la mente, el poder entregar como esas palabras que me recuerdan a las creencias del catolicismo, lo que sea que en mi persona me ayudaron. Como por ejemplo una que dice, mi santidad es mi salvación. Ajá. Entonces, no sé en qué parte, porque lo tengo que reconocer y me siento mal, o sea, decir, ¿cómo santidad? O sea, trato de entenderlo y es como entregar, ¿le puedo entregar eso también? Claro, Santo? O sea, te entrego que no me creo lo de mi santidad. Ay, no tenemos ni pues palabras especiales. El concepto que fíjate, esto que me hace... Te voy a decir de dónde viene esta parte. Bueno, puede ser una posibilidad. La creencia muy fortificada por creencias religiosas de que somos indignos. Y vienen y nos dicen, somos santos, creados para la dicha. Y nos han dicho, es que eres pecador. Y para que puedas tener dicha, no santidad, la santidad es para unos cuantos. Esa es la enseñanza extendida. Y Jesús en el curso dice, la santidad habita en todos, porque es la herencia divina. Todos somos santos, que quiere decir amor de Dios, buenos. Te digo, viejo, que soy santo. Y yo que me compré mi máscara. Gracias a todos. Muy amables. Gracias.